todos, bienvenidos a Emoción Hecha Voz, un espacio de reflexión y diálogo sobre educación emocional, familia, sociedad y escuela. Y no podíamos empezar con otra pregunta que no sea, ¿regulamos las emociones o las controlamos? Para eso, el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Es la doctora Norma Rocío Caballero, psicóloga, quien durante mucho tiempo ha hecho acompañamiento con familias y con estudiantes para ayudarles a mejorar ese tipo de situaciones. Buenos días, doctora Rocío. Buenos días, Diana. Bienvenida. Es Gracias. un placer para nosotros tenerla el día de hoy acá. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que muy seguramente a lo largo de tu experiencia como psicóloga has venido detectando y trabajando con los niños. ¿Educamos emociones o simplemente las contenemos? Bueno, históricamente pienso que nos hemos enseñado, y digo hemos porque hago parte de esa cultura, nos enseñamos a controlar las emociones, no las educamos y no las regulamos. Sí, es muy cierto. Creo que hemos sido muchos los que hemos crecido escuchando no llore por eso, pero no es para tanto, pero eso le parece tan terrible, controla ese genio, ¿por qué dice eso? Son cosas que uno tal vez ha venido normalizando a lo largo de la vida. Cuéntanos, doctora, ¿alguna experiencia que de pronto haya marcado esa carrera profesional en la que tú digas, esto para mí me hizo como entender que las cosas con las emociones no están siendo tratadas de la mejor manera? De acuerdo, yo creo que es una experiencia general. No es una experiencia que parte de un solo niño o de un solo estudiante, sino que es algo a nivel general. En este momento vivimos una época en la que los niños expresan sus emociones de manera brusca, por decirlo de alguna manera, con enojo, con tristeza, con pataleta, botando las cosas, gritando. Y es algo que estamos viviendo a pesar de que, digamos que la cultura se venía transformando en cuanto a eso. Era fácil que las últimas generaciones supuestamente pudiéramos manifestar emociones, pero realmente lo que estamos haciendo, entre otras cosas de mano de la tecnología mal usada, es que los niños no están expresando emociones. Entonces es el factor común en este momento. A nivel general, los niños no están expresándose adecuadamente. Todo se está convirtiendo en un diagnóstico para ellos, más que en un manejo emocional que viene de su historia familiar, muy seguramente. Sí, me parece que tal vez la sociedad, porque pues nosotros hacemos parte de ella, buscamos en darle respuesta a algo, entonces vamos a terapia. El niño tiene derecho a expresarse, pero eso se ha venido convirtiendo en una mala crianza. En equivocarnos en nosotros, vamos a buscar que nuestros hijos tengan una buena educación emocional, pero lo que hacemos es darles cosas materiales, ayudarlos a que sigan haciendo lo que quieran haciendo por pataleta, y de pronto nosotros en la búsqueda o en el afán de que los niños no se sientan tal vez como nos sentimos nosotros alguna vez como niños, darles todo lo que ellos quieran y dejarlos hacer lo que ellos quieran. De acuerdo. Sí. Entonces, por lo menos en el colegio, tú trabajas en un colegio como psicóloga, bueno, en varios, pero en el colegio en este momento que trabajas como psicóloga, ¿cuál es la mayor dificultad que encuentras con esos niños? Precisamente, pienso que lo que estamos llamando ahora educación responsable o crianza responsable está tocando extremos que tampoco son permitidos. Entonces somos papás heridos, somos papás que hemos tenido conflictos en nuestra crianza, que nosotros lo que decimos ahorita es lo que no me dieron a mí, yo se lo quiero dar a mis hijos, si a mí me maltrataron, yo no los voy a maltratar, y estamos llegando a otro extremo. Entonces estamos reemplazando, como tú dices, con cosas materiales la crianza que deberíamos estar dando emocional. La crianza emocional no tiene nada que ver con el colegio a donde yo meto a mi hijo a estudiar, ni el deporte que practica, ni la manera como me relaciono con él en cuanto a la economía en mi casa, sino la manera como primero yo sano las emociones que no he podido sanar para no tener que transmitírselas. Entonces, soy totalmente partidaria de que los niños aprenden con el ejemplo. Así es. Entonces, lo que más se ve en consulta con un niño, tanto dentro o fuera del aula, es precisamente el manejo de emoción.
Yo pretendo que yo le pago la consulta a mi hijo y está muy bien que yo busque ayuda para mi hijo, pero primero el trato que se le debe dar a un niño emocionalmente tiene que ver es con el vínculo familiar, más que con que él vaya a resolver con una terapeuta sus inconvenientes de comportamiento. Claro. Me surge un interrogante, bueno, creo que le surge a muchas personas, sobre todo en el ámbito escolar y bueno, también en otros ámbitos, porque a muchos adultos, me incluyo hace mucho tiempo también, nos incomodan tanto las emociones infantiles. Bueno, creo que aprendimos a sobrevivir emocionalmente. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir. A nosotros nos enseñaron que una explosión en una emoción o la manifestación de una emoción en la niñez era mala crianza o era prohibida. Sí. Entonces, si un niño expresaba enojo, me incluyo, cuando yo estaba chica, si yo expresaba enojo, estaba mal. Sí, claro. Nosotros nos acostumbramos a que todo lo que tuviera que ver con manifestación de emociones era algo errado, incómodo y prohibido. Ajá, sí. Y al respecto, pues tenemos muy poca información para estabilizarnos emocionalmente. Y muchos padres están apoyando esa misma técnica, pues a mí me pasó, y a mí sencillamente si yo levantaba la voz me pegaban. Entonces estamos transmitiendo exactamente eso. No porque que seamos malos padres, no porque no creamos que no hay otra forma de hacerlo, sino porque es la única manera que conocemos. Entonces a los adultos les incomodan las emociones infantiles porque no las enseñaron a transitar, no las enseñamos a regular. Lo que pasa es que fuimos acostumbrados, incluso yo lo veo también, en la casa arreglamos. Cuando algún niño hace alguna pataleta o algún comentario o dice alguna cosa que en la sociedad, entre comillas, no es permitido decir. Entonces, uno lo ve mucho, yo como docente lo veo frecuentemente, aunque veo como los dos extremos, ¿no? El papá que es bastante permisivo, el papá que prohíbe todo, y hay un término medio, pero a veces uno no sabe si está bien o está mal lo que están haciendo y no somos quien para juzgar las actuaciones de las personas. Solo que sí, uno a veces, gracias a que ha tenido la experiencia en los colegios, puede llegar a mirar si se puede o no se puede hacer de determinada manera. Uno a veces da algunas opciones como docente, pero yo me imagino que tú como psicóloga tienes bastante experiencia en observar, porque sé que tampoco pueden decir usted tiene que hacer esto y esto, porque es decisión de cada padre o de cada madre, o de cada tutor o de cada responsable del niño, hacer o no hacer lo que se le está aconsejando o que se le está diciendo. En esa medida, ¿cuál es la situación que es más castigada con los niños? O sea, bueno, ¿que tú ves que se castigue de más manera o que es más invalidada? Ok. Bueno, primero quiero aclarar que en el ámbito escolar, ser docente o ser orientador escolar es muy diferente a ser psicólogo. Sí, exactamente. Entonces, el docente reporta en la orientación escolar, el orientador orienta qué podemos hacer y lo que tú dices es imposible meterme ya en el ámbito familiar y decir sí, claro, que se tendría que corregir. Sí. Porque dentro de las emociones más castigadas están la ira, los niños que son críticos de su clase. Está muy mal que yo enfrente a mi docente preguntándole sí, ¿por qué me toca hacer esto? Sí. Si yo ya aprendí, ¿por qué me toca volver a repetirlo? Sí, porque claro, tú me estás gritando, porque tú me estás manoteando. Esas son las cosas que se reprimen, que digamos que no es que no se deban corregir, pero sí es necesario analizarlas, porque son niños que están despertando a conciencia de muchas de las cosas que les suceden, son familias que están reclamando precisamente los derechos de los niños y la educación está totalmente diferente.
Ya en el ámbito psicológico se maneja una situación muy diferente, porque yo como orientadora escolar solamente puedo remitir y decir, necesito que traten este asunto, necesito que organicen esto, este chico está siendo un grosero, muchas veces en términos docentes pasa eso, Sí. está desafiando autoridad, y entiendo a los docentes porque yo sé que están muy bien preparados, pero no están trabajando únicamente con un niño. Yo trabajo con un solo niño en consulta, me queda mucho más fácil citar a la familia, hablar con el niño, que a un docente corregir una conducta que se puede estar presentando a nivel general si no se corrige de una vez. Claro. Entonces, la ira, la tristeza, el enojo, la pataleta, tirar las cosas y ser muy crítico de su clase es lo que más se reprende en este momento y se castiga. Sí, exactamente, claro, es que tú has sido orientadora escolar y también eres psicóloga infantil. Además, trabajas con COA, el centro de estimulación que tienes. Entonces, tú estás viendo el proceso y aspectos diferentes de cómo se deben manejar las cosas. De acuerdo. Porque, bueno, como ya nos dijiste, como orientadora y como psicóloga. Ahora cuéntanos en cuanto a el centro de estimulación. Ahí, ¿qué es lo que más llega a la gente a pedir? Porque hay muchos padres que en este momento de pronto están viendo y diciendo, bueno, pero es que yo no necesito que a mí me enseñen nada porque yo ya tengo 50 años. Porque es que a mí me enseñaron lo que estábamos hablando, a mí me enseñaron es que si yo no hago caso, está el correazo, o está el chancletazo, o está el castigo. Pero no nos vamos más allá o más atrás o más a decir por qué hay tantos problemas en este momento. Yo escucho en colegios donde el niño terminó con la novia y se lanzó por el balcón. De acuerdo. El niño no le fue bien en la materia o X o y se tomó X o Y cosas. Entonces son cosas que tenemos, o sea, están prendidas las alertas, están prendidas porque nosotros tal vez estamos conteniendo, no ayudando. Reprimiendo. Sí. Entonces, digamos que tú trabajas con niños, en COA tú trabajas con niños pequeños. ¿Qué es lo que más buscan los padres que ya están empezando a tomar conciencia? Que siento yo que el pedir ayuda es ya decir, oiga, yo sé, exacto, yo sé que tengo que hacer algo más. Entonces, ¿qué es lo que más llega allá? ¿Qué es lo que es más recurrente en buscar ayuda para qué? Nace de la necesidad precisamente de lo que remiten los colegios. Entonces, lo que ya se intentó por la coordinación, por la orientación y por las charlas a los padres y no se pudo, entonces los papás llegan buscando ayuda, digamos que en varias áreas del desarrollo que son importantes. ¿Qué se trata en COA? Precisamente eso. Cuando es una conducta del niño que la manifiesta de muchas maneras y lo que estamos haciendo es contenerla. O sea, tú llegas, inclusive los premiamos o los castigamos dependiendo de eso. Si te portas bien te premio, pero si te portas mal pilas que está también el castigo. Y no funcionó. Lo que tú dices, muchos adolescentes en este momento están teniendo manifestaciones muy complicadas que tienen que ver con arriesgar su propia vida a la de los demás. Y seguramente, y digamos que en un gran porcentaje, cuando tú hablas con los niños con los papás de esos adolescentes, han tenido problemas desde niños. Sí. Que no se corrigieron porque yo dije, bueno, hace parte de su adolescencia, de su niñez, yo era así, es normal mientras crece, pero resulta que no, porque nos encargamos de contener, más no de enseñarles a transitar o a gestionar la emoción. Entonces, ACOA llega, desafortunadamente, digamos, para la sociedad, los niños que ya están atravesando por problemas importantes de comportamiento, inclusive que no tienen únicamente que ver con el comportamiento, sino además con otro tipo de manifestaciones como que no prestan atención, que lo que te digo que se están convirtiendo en diagnósticos con déficit de atención, en fin, con muchos problemas del habla inclusive. Sí. Pero realmente cuando entramos a profundidad en eso es porque son temas que no se han tratado desde pequeños. Entonces, y muy seguramente emocionalmente. Generalmente. O sea, digamos que tú como psicóloga, ¿cuál es la diferencia entre reprimir una emoción o entre reprimirla y acompañarla, o entre contenerla y acompañarla? Ok. Cuando estábamos chicos, para dar un ejemplo,
nos acostumbraron a que yo con una mirada y abrirle los ojos a nuestros hijos, ya ellos saben, ella sabe. Sí. Y lo tengo mejor dicho bien todo eso y lo pellizco y ya, ahí eso es contener. Ajá. El niño evidentemente se va a portar bien porque yo ya sé lo que me va a pasar en la casa. Gestionar o acompañar una emoción es gestionarla, a enseñarle a transitarlo. Entonces, obviamente no tenemos que estarle dando explicaciones todo el tiempo al niño, pero con que desde pequeño lo hagamos, ya que no esperemos a la pataleta del centro comercial o a la pataleta en la reunión familiar, sino que yo reconozco, me pongo a su nivel, reconozco, estás de mal genio, quiero que me expliques por qué, o si yo ya identifiqué, yo sé que es porque no te compré el helado, yo sé que es porque no te dejé hacer determinada cosa, pues entonces yo te entiendo, pero te tengo que explicar que es porque por este y este motivo. Eso es acompañar la emoción. Okay. Cuando los niños se sienten escuchados, ya entendí. O sea, cuando hay una manifestación violenta de una emoción, es porque el niño piensa que esa es la única manera en la que puede gestionarla. Y porque tal vez eso es lo que ha visto. Exacto. Porque y tal vez nosotros mismos lo hacemos. Pasa X o Y situación y yo reacciono violentamente, le doy un golpe a la mesa, o pego un grito, o bueno, muchas cosas que uno... en la calle, yo conduciendo puedo pelear con el conductor, con el conductor de enseguida, con el motociclista, con el ciclista. Exacto, o sea, nosotros vamos a un curso de conducción, pero no nos están enseñando a gestionar ese tipo de cosas. No. En el curso de conducción nos enseñan a conducir, a respetar señales y a conducir. Sí. Pero ¿quién nos enseña que si se me atraviesa un peatón o otro vehículo, cómo lo tengo que gestionar? Sí, claro. Y desafortunadamente a veces el que está atrás es mi hijo viendo. Exacto. Entonces yo le puedo decir de mil maneras que yo no puedo explotar así, que qué vergüenza con la gente. Pero lo estoy haciendo. Pero yo lo estoy haciendo con mi ejemplo. Sí, claro. Entonces precisamente ese acompañamiento es el que necesita el niño. Inclusive cuando yo me porto mal también tengo que explicarle a mi hijo, amor, tú viste que yo realicé este tipo de comportamiento delante de tal persona o delante tuyo, que es lo que a mí más me interesa, lo que claro. tú ves, fue por eso esto, pero está muy mal y entre los dos vamos a solucionar. Bueno, doctora, eso me parece súper importante lo que me estás contando. Yo me pregunto, porque también hay otros extremos en los que el padre de familia acompaña la emoción, gestiona con el hijo, sí, pero se van para el otro lado. Entonces ya todo lo que el niño quiera, todo lo que el niño diga, y eso también se convierte en otro problema. Sí. Porque los niños, a pesar de que ellos son muy inteligentes, todos, pueden llegar a manipular ese tipo de situaciones. Sí, siento que dar demasiadas explicaciones tampoco es bueno. Cuando absolutamente yo le tengo, o sea, si yo sé que si el niño tiene un mal comportamiento o yo tuve y se lo expliqué, con una explicación es suficiente. Hay una consecuencia para todo. Yo sigo diciéndole a los papás, a pesar de que yo soy una psicóloga que atiendo niños de esta época, yo no puedo desconocer que la educación tiene como componentes también de la disciplina que nos enseñaron a nosotros, que el respeto a los adultos, que yo no puedo expresar emociones en cualquier lado, que si yo estoy de mal genio, vamos a arreglarlo en la casa también es cierto, porque los problemas que tenemos lo arreglamos en la casa y no delante de todo el mundo, también es cierto, pero sí se ven muchos escenarios en los que los niños abusan precisamente de lo mismo. Bueno, entonces identificar el patrón. Exacto, y en ese caso, ¿qué le podríamos decir a un papá, por ejemplo? Es que a veces, y ahí sí habla mi experiencia como docente, los niños son unos acá y otros allá. Siempre. Obviamente, porque yo no me puedo comportar igual en mi casa que en el colegio, que en la iglesia, que en el parque, porque son diferentes. Claro, nosotros inclusive somos así. Exactamente, entonces yo, en lo que te digo, hay muchos niños que se comportan en la escuela de una manera y en la casa de otra, entonces los padres desconocen realmente cómo es ese comportamiento del hijo y lo que hacen siempre, y obviamente esa es nuestra labor como padres, siempre defender a nuestros hijos y creer en ellos, pero a veces no pasa eso, es complicadísimo, sí, es muy difícil. Además porque la falta de comunicación entre los docentes y los padres, o sea, hay una brecha impresionante. Para darte una idea, un papá va a todas las reuniones de entregas de notas de tus hijos, de sus hijos, pero a una escuela de padres difícilmente. Eso no es importante, a mí me interesa, o sea, en pocas palabras, y yo se lo digo a los padres en las reuniones, cuando están conmigo, yo les digo, es muy triste saber
que a una reunión donde deberían ir 30 papás, que se les incentiva, que se les dice que se les ayuda en la nota, en fin, hasta con las invitaciones de los mismos niños, los papás no van. No van. A una reunión de orientación familiar, pero a una reunión de entrega de notas van sin problema. Claro. Entonces, ese acompañamiento, no solo de la orientadora, sino de la docente, que la docente no solamente te diga, es que el niño hoy se portó mal, hoy estuvo rebelde, o estuvo enfermo, qué sé yo, pero sí también que te diga, oye, yo estoy notando que el niño últimamente ha bajado su rendimiento, pero su comportamiento también está muy irascible, está llorando mucho, está peleando mucho con sus compañeros. Acompañarlo desde el principio es importante, que esa comunicación no se pierda y que los papás realmente se interesen por eso, porque estamos en un mundo en donde todavía estamos enseñando a los hijos a ocupar el primer puesto. Exacto. No me sirve sino el primer puesto, y si no ocupé el primer puesto, entonces yo tengo que ir al colegio a mirar qué fue lo que pasó. Entonces entró una mala docente, bueno, pudieron haber pasado muchas cosas, un compañero que le está haciendo bullying. O el profesor lo tiene entre ojos. Entre ojos, exacto. Así es. Pero entonces, eso puede pasar, porque así como existen muy buenos docentes, también hay otros que no están preparados para enfrentar ciertos grupos o ciertos casos, y eso es válido. Claro. Pero lo importante es que la comunicación entre el papá y el docente nunca se pierda, que yo tenga la confianza de que para muchos niños, inclusive le dicen mamá a la profe, o al profe le dicen papá, o abuelita. Significa que para ellos, exacto, para ellos la figura de respeto, la figura de autoridad la tienen también en el colegio, y los papás tendremos que aprender a validar que esa figura es importante para el niño. Y si yo estoy de acuerdo con la docente o el docente de mi hijo, seguramente voy a sacarlo adelante mucho más fácil. Entonces, que no exista ninguna rivalidad, que no exista el papá o el docente que le dice es que su mamá no está bien, o el papá que le dice es que su docente, su profesor es su profesor y yo soy su papá, yo soy el que mando. Pues esos son mensajes incongruentes que le estamos mandando a los niños. Sí, claro. Usted en el colegio haga lo que quiera, que yo en la casa lo defiendo, o usted va al colegio y allá hace caso porque en su casa no existe una figura de autoridad. Esa conexión, así no sea papá o mamá, muchas veces son abuelos, son tíos, son padrinos, es una vecina la que acompaña. O sea, no hay excusa. De todas maneras, la comunicación entre el colegio y la casa tiene que quedar muy bien marcada. Sí, es cierto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿es posible poder regular o acompañar y regular emocionalmente a un niño si nosotros como adultos no estamos regulando nuestras emociones? Definitivamente no. Primero, por lo que te decía inicialmente, un niño aprende del ejemplo. Entonces, no se trata de que seamos papás perfectos, porque tenemos heridas que arrastramos, seguramente muchísimas, y unos más que otros. Muchas mamás se están criando solas, muchos papás se están criando solos. Entonces, es difícil que el mundo sea perfecto para los niños, y precisamente se trata de que los niños aprenden a vivir en un mundo imperfecto, en un mundo que trae emociones de todo el mundo. O sea, los niños pueden aprender de lo que los adultos a su alrededor le enseñan, pero seguramente pueden encontrar a otros adultos externos, el vecino, el de la tienda, el que pasó por la calle, y se trata de que ellos también aprendan a interpretar las emociones de los demás y personas que seguramente no se han tratado emocionalmente. Entonces, no se trata de tener hijos perfectos o de ser nosotros papás perfectos, sino de acompañar el proceso con la inteligencia emocional que podríamos tener todos. Entendiendo cada paso, entendiendo que si un comportamiento dura más de determinado tiempo, es necesario que lo resolvamos. Es necesario que miremos, pues no me está funcionando el castigo, entonces tengo que buscar otras alternativas. No todos los niños funcionan igual, y en ningún momento mi hijo va a funcionar como yo funcioné. Los mismos niños lo están diciendo, no necesita decírtelo la psicóloga o la orientadora. Yo mismo me doy cuenta de que no está funcionando. En este momento que nos tocó ser docentes, a ti psicóloga, orientadora, madre, porque además también tienes hijos adultos, en este momento de coyuntura y después de haber venido de una pandemia donde sabemos que los niños son unos antes y unos después de la pandemia, incluso nosotros somos otros después de la pandemia, porque son situaciones de la sociedad que influyen en nuestro desarrollo, y en este caso en el desarrollo emocional. Digo yo, uno trata cada día de ser mejor, no es perfecto, porque obviamente todos estamos en busca de eso. Los que nos volvemos conscientes de, bueno, yo me equivoqué, yo también tengo hijos adultos,
Soy docente, me fascina, me encanta, soy feliz siendo docente, porque creo que eso es lo que a uno lo mueve, ¿no? Como el que uno quiera lo que está haciendo. Me equivoqué mucho como madre, porque obviamente no tenía las herramientas que tú estás diciendo, y tal vez creía, como todos los padres que quieren a sus hijos, creen que lo que están haciendo es bien para ellos y es correcto para ellos, y uno lo que quiere siempre es que tengan lo mejor. Como psicóloga, a un padre, digamos a la Norma Rocío de hace 20 años, ¿qué consejo le darías a ella en este momento? Tú como psicóloga. Escuchar es la base de la educación emocional. Yo puedo tener 10 hijos, pero el primero no es igual al segundo y ninguno es igual al otro. Sí, así es. Entonces, escuchar y validar la emoción de los demás, inclusive de papá y mamá, o sea, de nosotros como pareja. Si nosotros estamos de acuerdo en que nos escuchamos, seguramente mis hijos van a aprender a escucharse entre ellos y a escuchar a los demás. Sí, claro. Entonces, escuchar es importante porque todos los niños tienen algo para decir. Uno, escuchar. Segundo, validar, porque validar significa que yo le doy el grado de importancia que al niño. Es que peleé con mi amiguito. Sí. Ay, pero usted va a tener muchos amigos en la vida. Ese no es el problema. Ojalá usted no viera mis problemas. Sí, y sí, eso lo escucha uno. Exacto, porque, sí. porque a mí me enseñaron eso, o sea, que si tú tienes una hija y un hijo, tu hija terminó con el novio y entonces está llorando. Y usted llora por esa bobada, pero sí van a haber muchos más en la vida. Exacto. Y sí, así es, o sea, tal vez para nosotros como adultos, y lo que decimos, en un mundo donde nos toca pagar, no sé, el recibo del agua, de la luz, pagar la cuota del apartamento, pagarle la misma universidad a los hijos, eso es para nosotros, son Es problemas importante. reales. Sí, exacto. Y yo tengo que cumplir con eso. Y viene acá la chinita esta a decirme, es que peleé con mi novia, entonces por eso estoy llorando. Y eso es invalidarlo. Es invalidarlo, absoluto. Y eso está creando, esa es la educación emocional de ellos. Es como ellos se están desarrollando emocionalmente, que nosotros le validemos es importante. Inclusive hay algo que en este momento entra en mucha controversia, que a mi manera de ver profesionalmente, pues muchas veces les tengo que decir a los papás, porque los niños de tercero de primaria, inclusive más chiquitos, es que me gusta mi compañera, o es que me gusta mi compañero, o es que yo quiero ser el novio. Usted no tiene edad y punto. Sí. Pues resulta que su hijo va a seguirle preguntando a otras personas. Claro. O sea, el hecho de que en este momento usted calle ese pensamiento no significa que el niño deje de pensarlo. Es que yo no sé si estoy equivocada, doctora, porque yo siempre he hablado sobre el tema emocional, siempre. Y si me equivoco, pues usted me corrige. Pero para mí es que me gusta. Obvio que le gusta porque desde que nace uno es un ser humano que siente y que piensa y que quiere expresarse. Entonces, sí me gusta. Ah, bueno, está bien que te guste. Puede ser tu amiguito. Inclusive, puedes compartir. Exacto. La manera de expresarle es decirle, claro, todos queremos estar cerca de otra persona. Me encanta que tú hayas escogido a ese compañero para estar más cerca. Significa que tienen afinidad en muchas cosas, sin necesidad de decirle usted ir más allá. Exacto. O decirle es que tener novio es pecado, o eso es cuando usted esté grande. No, porque si el niño te está diciendo eso es porque te está diciendo, me gusta estar con este compañero. Seguramente no necesita más información de la que nosotros pensamos. No, ser novio o novia es estar cerquita. Exacto. Llevarle un dulce, llevarle una galleta. Si tú le preguntas a los niños, cuando los niños llegan con esas inquietudes en consulta, tú les preguntas y ellos dicen, no, yo solo quería que la profe me sentara al lado de mi compañero. Entonces, darles más información de la que necesitan tampoco está bien, pero validar la información sí es importante. O sea, corrigiendo, acompañar la emoción, escuchando. Muy bien. Y finalmente, ha sido una tarde de verdad que muy productiva a nivel intelectual y de conocimiento y para todo el mundo. Porque sin lugar a dudas la educación emocional juega un papel muy importante en la sociedad, que tal vez antes no era vista como se está viendo ahora, porque nos estamos dando cuenta de todas las situaciones que se generan por falta de esa misma educación emocional. Que educación emocional no es reprimir, que educación emocional no es permitir todo.
Educación emocional, como nos dice la doctora, es acompañar, a gestionar, a transitar por ese lugar donde nosotros como padres, como docentes, como orientadores, como psicólogas, psiquiatras, como todo podemos ayudar a que la sociedad sea un poco más estable emocionalmente, ¿sí? Porque hay muchas cosas que traemos, que arrastramos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestras mismas relaciones de pareja y que a veces no sabemos cómo gestionar. Que sea esta la oportunidad de invitarlos a que si sienten que necesitan ayuda, la busquen. No es pecado buscar ayuda. No está mal buscar ayuda. No estamos enfermos. Tampoco no estamos exactamente, porque siempre pensamos, es que a usted lo mandaron al psicólogo porque es que usted está o loco, o desequilibrado, tiene un problema. o tiene un problema. Pero no, ir a un psicólogo es cuidarte, así como te cuidas en la comida, como te cuidas en la alimentación, en que te vistes de una manera, es cuidarme emocionalmente. Eso es ir al psicólogo. De acuerdo. Buscar ayuda. Entonces, muchas gracias por el rato que nos regaló, porque sabemos que es una persona muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer, pero sacó un momento para darnos esa luz, para orientarnos, para contarnos el qué hacer, lo que podemos ayudar, en lo que podemos ser parte de esta sociedad. Doctora Rocío, muchas gracias. Espero volverla a tener con otro tema. Seguramente, gracias a ti. Y la felicito por esa labor que usted realiza en su centro de estimulación en COA, porque es muy bonito lo que hace. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos por escucharnos, por leernos, por vernos y espero que nos encontremos en un próximo episodio. Y recuerden, detrás de una conducta siempre hay una emoción que necesita ser comprendida. Chao.